Tenemos una nueva lección del Tratado del Paisaje Español. Como sabéis, estas charlas del Tratado del Paisaje empezaron hablando en sus lecciones uno de los pueblos de la España prerromana, hablando sobre todo de sus fronteras. Las lecciones número 2 hablaba de las montañas y de la geología hispana, y la lección número 3 habla ya de la naturaleza, de los espacios naturales. Dentro de estas lecciones, la número 10 corresponde a los espacios naturales de Valencia, o de la Comunidad Valenciana, o del antiguo Reino de Valencia, como prefiráis. Dentro de estas lecciones empezamos el número 1, Castellón, con la zona del Maestrazgo. Castellón lo hemos dividido en dos zonas, una es Maestrazgo, la otra va a ser ya la zona del Valle del Palancia y la zona de la costa. La Sierra de Espadán. Veremos que hemos tenido muchas dudas a la hora de fragmentar la lección, porque también tiene que ver con la fragmentación de los LICs de los parques naturales que vamos a proponer. Os pido perdón si en algún momento pronuncio mal los topónimos de las sierras, de los valles, de los ríos. Quisiera los tomo de los planos del Instituto Geográfico Nacional, algunos están en castellano, otros están en valenciano. Entonces hay una cierta confusión que yo, en cierta manera, como no soy de la región, los pido perdón. Si observamos el plano de los LIC de la provincia de Castellón, nos damos cuenta que tenemos una serie de parques naturales que suman un 9% del territorio. Castellón es una provincia no muy grande, tiene 663.200 hectáreas. Recordáis que hemos visto Zaragoza con 1.700.000, Teruel 1.400.000. Veremos que también la provincia de Valencia es mucho mayor. Castellón es una provincia, de cierta manera, dentro de lo que es España, una provincia pequeña de 681.000 hectáreas. Fijaros que tiene una serie de parques naturales, que es lo que marco aquí como el punteado, que como veis asombran, porque en toda esta zona serrana tan bellísima del Maestrazgo, de Peñagolosa, de Benifasar, no hay ningún parque natural. Tenemos el Parque Natural de la Sierra de Irta, que tiene 7.000 hectáreas, el LIC la sobrepasará. Tenemos el Parque Natural del Desierto de las Palmas, de 3.000 hectáreas. Como vemos, son parques naturales pensados casi más en el turismo. También, sin embargo, al sur tenemos el Parque Natural de la Sierra de Espadán, que tiene 31.000 hectáreas. Es curioso, ya un parque natural muy grande. Y el Parque Natural de la Sierra Calderona, que tiene 17.000, pero que corresponde a Castellón unas 8.000 hectáreas. Como veis, el criterio es un tanto extraño, porque sí que tenemos en Benifasá un pequeño parque natural de 4.900 hectáreas, y también tenemos en Peñagolosa un pequeñísimo parque natural de 1.000 hectáreas. Como veis, es un criterio confuso, ¿no? Porque puede decir por qué Espadán sí y no Peñagolosa, porque Espadán tiene un parque tan grande y nada el Alto Palancia. ¿Por qué estos parques? Como veis, son criterios muy variados. Al final, como digo, los parques naturales suponen un 9% más o menos del territorio, unos 62.000 hectáreas más o menos, pero tenemos la suerte de contar con grandes LIC. Como sabéis, los LIC son ya una figura de protección cuya tendencia natural ha sido pasar a ser ya CEC, ya que prácticamente todos son CEC. Cuando empecé este trabajo, los LIC aún no eran CEC, es ya como el paso ya a la zona de especial conservación. También hay otra figura que son las cepas, que es para las aves, que aquí no las he representado, pero ya lo natural sería que estos LIC pasaran a ser en un futuro parques naturales. Fijaros que tenemos unos LIC impresionantes. Tenemos el LIC de Benifasar de 49.000 hectáreas, un territorio bellísimo de grandes, en la divisoria de las grandes sierras, ya en la divisoria con Morella, con el río Bergantes, que se dirige hacia el Ebro. Tenemos el LIC de Alto Maestrazgo, la zona de Ares de 43.000 hectáreas, que rodea la cuenca de Morella, la cuenca del Bergantes, y ya empieza a caer hacia el Mediterráneo. Tenemos el LIC de Peñagolosa, la cumbre más alta del Reino Valenciano, que no alcanza los 2.000 como tenía
como hemos visto, que estaba Peñarroya, con 2020 metros, pero que se acerca muchísimo y es una gran cumbre. Y que, como vemos, tiene un gran lic de 32.000 hectáreas. Es decir, fijaros qué grandes lic tenemos aquí. Tenemos el pequeño lic Bergantes, de 4.000 hectáreas. Y luego tenemos este lic muy interesante de la Sierra de Engarcerán, de 11.000 hectáreas. Muy interesante porque es una de las piezas que vamos a ver claves en nuestra estrategia. Luego tenemos el lic del Alto Millares, de 10.000 hectáreas, el lic del Alto Palancia, importantísimo también, de 26.000 hectáreas. Recordéis que en Teruel teníamos aquí el gran lic de toda la zona de Jabalambre, ¿no? Y aquí todos los lic de la Sierra de Gúdar, impresionantes, y del Maestrazgo. Es decir, que estos son una continuación de tan poderosas protecciones en la zona de Teruel. Y luego, como veis, teníamos el lic del Medio Palancia, de 3.000 hectáreas, el lic del Mijares, o del Millares, de 345 hectáreas. Tenemos también paisaje protegido en la desembocadura del Millares y los lic de la zona de playas, de Nules, de Almenara y del Parque Natural. Tenemos el lic de Cabanes en esta zona de aquí y también tenemos el lic de Peñíscola, o sea, pequeños lic costeros en cierta manera, y luego tendríamos las Islas Columbretes. Como veis, Castellón tiene al final 237.000 hectáreas protegidas por los LIC y que engloban en general los parques naturales que hemos tratado antes. Fijaros que esto es muy importante porque supone un 35,74% de la provincia de Castellón. Es decir, fijaros, estamos ya en un 36% del territorio protegido. Eso es muy importante. Como hemos visto en España, no se llegaban a esas protecciones. En ese aspecto, Castellón empieza a ser un territorio privilegiado. Realmente su paisaje es un paisaje privilegiado. Es una de las regiones más bonitas de España. Si ahora analizásemos lo que son LICs y parques naturales, que los he juntado con esta rayado, ya no he diferenciado parques naturales, como veis, el territorio aparece como antes, pero ya más claro, los grandes espacios de protección. Y estas que he marcado como puntuado es lo que a mi criterio serán áreas de futuro, áreas de que tienen valor paisajístico, valor boscoso, valor natural, aunque incluyan en algún caso muchas zonas agrícolas, y que considero que van a ser de futura protección. Como veis en ellas aparece algo muy claro, es la fusión de los LIC. Parece asombroso que unos pocos kilómetros separen los LIC sin que lleguen a unirse en tierras que tienen realmente casi el mismo valor que las zonas que han sido protegidas. Entonces, como veis, la intención es unir los LIC. Aquí ya vienen temas más serios, como puede ser si la protección debe incorporar todas las laderas realmente donde no hay una actividad agrícola dominante, donde hay poblaciones de pinares, donde hay zonas boscosas, zonas de laderas muy inclinadas, zonas de bancales, que es todo este caso de Lucena Alcora, que luego lo veremos, llegando hasta el Millares. Y como veis también aquí he fundido el Alto Palancia y el Alto Millares con con toda la Sierra de Espadán y también por aquí con la Sierra Calderona. Es decir, estoy unificando todos los altos valles hasta llegar a alcanzar los LIC. Y aquí se produce algo muy importante, que es esta posibilidad de unir, rodeando, por ejemplo, en Albocácer, en la zona de Cher, en torno a Catí, en torno a Zaneta, la posibilidad de que estas protecciones de las altas sierras lleguen a las sierras como Esparraguera o como la sierra de Engarcerán, es decir, a sierras ya paralelas que llevan la dirección de la cordillera costero catalana, que es una dirección paralela ya al mar. Esto, como veis, va a ser importantísimo, porque va a suponer que estas protecciones enlacen con estas débiles protecciones rodeadas de espacios sin proteger actualmente, que es la Sierra de Engarcerán. Y lo mismo puede pasar, y hay una línea, en cierta manera hay una línea clara que todo Castellón conoce, cuál es el verdadero límite de las tierras del Maestrazgo, ¿no? Y así como de las tierras del Alto Millares o del Alto Palancia, hasta Segorbe. Muy bien. Entonces, si empezamos viendo Castellón, como hemos dicho antes, posee unas serranías admirables. En ellas el sistema ibérico, voy a subir el volumen, llega hasta el mar. Llega hasta el mar en la Sierra de Calderona y en la Sierra de Espadán, por el Alto Palancia,
llega hasta el mar con la dirección que siempre llevó el sistema ibérico, que es una dirección sureste. Y va acompañando a dos ríos que llevan esa dirección, como son el Palancia y el Millares o el Mijares. Ríos que siguen la dirección ibérica. Se detiene, sin embargo, el sistema ibérico, en su rama aragonesa, se detiene, según los geólogos, por el choque con la cordillera costero-catalana, se detiene en el enorme macizo del Maestrazgo. Ya vimos en Teruel cómo este choque geológico enorme entre estas dos alineaciones produce esos giros que luego acompañan el río Guadalope, en parte el río Martín, y toda esa complejidad de esas serranías de Teruel, que en el fondo no es sino que esta gran dirección que se dirigía hacia el mar choca con otra dirección procedente de Cataluña y produce el giro tremendo de todas las sierras de Teruel. Y también vamos a ver que va a producir el giro de la zona del Maestrazgo, de esas cordilleras, que complejiza muchísimo la geografía de Castellón. Podemos decir que la ibérica se detiene ante el Maestrazgo y que aquí aparecen alineaciones que más podían corresponder a la cordillera costero catalana, porque es perpendicular, en cierta manera, casi perpendicular a la dirección que llevaba la cordillera ibérica. Fijaros que tras Gúdar y Peñarroya, que superaban los 2000 metros de altitud, aparece Peñagolosa, con 1813. Es la última gran cumbre de la Ibérica, que es la cumbre más alta del Reino de Valencia. Aparecen, como hemos dicho, esta dirección de para la costa. ¿Os recordáis? En Teruel vimos los puertos de Beceite, el Alto Maestrazgo, y aquí vamos a ver las sierras que forman Benifasá, y como vemos la Sierra Esparraguera y la Sierra de Garcerán. También aparecerán las sierras de Talayas de Alcalá, en dirección muy diferente a la Sierra de Espadán. Como veis, aquí se va a formar este gran cuenco, que es el Valle del Millares o del Mijares, y pequeñas sierras ya paralelas a la costa, como veremos la Sierra de Irta, la zona de Oropesa, la zona del desierto de Las Palmas, que son las últimas estribaciones de estas cordilleras. Es preciso, sin ninguna duda, aquí está dibujado Peñarroya, Peñagolosa, el Alto Maestrazgo, los puertos de Morella, Beceite, Benifasá, la zona de Ares y aquí el Mijares. Vamos a tratar sobre todo de todo este territorio, desde la frontera con Tarragona hasta el Millares. Es preciso lograr que las masas forestales, recordáis las impresionantes parques naturales que preveíamos en Peñarroya, en la zona de Gúdar, en gran parte con pinares de repoblación, pero que están permitiendo la regeneración de los antiguos bosques. Es importante que estas masas, junto con los bosques de Peñagolosa, del Alto Maestrazgo y también de Benifasá y Beceite, logren unirse con corredores poderosos. Está claro, los corredores pueden ir perfectamente a través de la divisoria con Morella, veremos el Valle Vallivana, con la zona de Ares, Vistabella, uniendo perfectamente la cuenca de Morella, que asombrosamente vierte en el Bergantes, vierte hacia el Ebro, de estas otras divisorias que ya caen, como es natural, hacia el Mediterráneo. Curiosamente, estas masas están separadas, estos grandes leagues hemos visto que están separados, y lo lógico es intentar realizar la gran unión, porque vimos que ya en Teruel todo el tema de Gúdar, Peñarroya, Maestrazgo, quedaba unido en un gran parque natural, donde solo faltaba ya la zona de Beceite, que alcanzaba también ampliada, llegaba a alcanzar todo ese sistema natural. Lo mismo podemos intentar sin ninguna aquí. Lograríamos formar una masa unitaria, muy poderosa. Volveríamos a tener, ya empieza, ¿no?, la cabra montés, los corzos, también, como no, los ciervos, en una gran masa forestal unitaria. Este sería la silueta de ese espacio que estamos hablando. Es necesario unir Benifasá con Beceite, sin ninguna duda, con Gúdar y Peñagolosa a través del Alto Maestrazgo, por esas divisorias que hemos dicho que rodean la cuenca de Morella y que enlazarían Benifasá y Peñagolosa y que van a descender hacia la cuenca del Millares. Y también
es necesario, eso será la segunda lección, como pasaba en Gúdar y Javalambre, sin duda unir con las sierras de Pina, con la sierra de Espadán, que es el límite del Valle del Millares. Es preciso ir, por tanto, por la divisoria realmente del Guadalope y del Matarraña y de los ríos que van descendiendo hacia el Mediterráneo. Esa es la divisoria clave, que es la que está rota en varios puntos. Es preciso que Beceite y Benifasá unan sus bosques por Vallivana para enlazar por la divisoria, enlazar con el Alto Maestrazgo, con la zona de Ares. Es en la zona de esos puertos, de esa divisoria. Desde Ares, por Vistabella, alcanzamos muy fácilmente Peñagolosa. Los lig que hay ahora protegidos casi se tocan. Es asombroso que no se hayan unido. Y que a su vez, esto es ya muy importante, porque esto en cierta manera es muy sencillo, unir en la divisoria estos grandes lig. Lo importante es el siguiente paso. El siguiente paso es, por Catí y por Tirig, lograr que estas protecciones alcancen estas sierras que están mucho más desvalidas y mucho más amenazadas. Son las sierras avanzadas hacia el mar, como la sierra de Engarcerán y como la sierra de Esparraguera. Estas alineaciones débiles, que en cierta manera son las últimas estribaciones del maestrazgo. Si lográsemos unir, rodeando por supuesto los núcleos, rodeando las zonas agrícolas, descendiendo también por aquí, podríamos crear unas barreras defensivas y a la vez empezar a proteger con claridad estas primeras cordilleras, que son la presencia del maestrazgo ya ante el mar, acercándonos mucho más ya hacia la costa y realmente formando una unidad. Porque realmente un parque natural de Engarcerán o de Esparraguera son parques naturales de muy poca entidad, pero un parque natural que incorporase todos estos territorios, el Gran Parque Natural de Castellón, de las montañas de Castellón o del Maestrazgo, Benifasá o como queramos llamarle, sería uno de los grandes parques naturales, sin duda de la Comunidad Valenciana y por supuesto también de España. Que muchas veces hemos hablado de si Gúdar y Javalambre tendrían que tener la consideración de parques nacionales. Yo creo que sí, lo mismo que creo que el Maestrazgo tiene una consideración, tendría que tener una consideración de parque nacional. Es preciso, por tanto, que el parque del Maestrazgo, el parque natural que proponemos del Maestrazgo, llegue a asomarse a la carretera, que creo que es la carretera clave, es el foso, por así decir, del Maestrazgo, el foso de las sierras de Castellón, que es la carretera que desde San Mateo va por Cuevas de Vinromá, a Cabanes, y que va llegando, rodeando, llegando hasta Alcora, podríamos decir. Es el foso realmente de civilización, de cultivos, que separa realmente el Maestrazgo. Entonces el parque natural, aun con muchos vacíos, ya los veremos, ¿no? En cierta manera Albocácer y su territorio, con su gran cuenca, su vacío agrícola, es la clave para la unión de estos corredores de la alta montaña con las montañas paralelas al mar, y lo mismo pasa en Arzaneta, ¿no? Que es la clave, su término municipal, con el vacío agrícola de su núcleo, es la clave para unir todos estos corredores de Peñagolosa, Maestrazgo, Esparraguera, Garcerán, en todo este punto. Es decir, ellos son los municipios clave para realizar esa fusión. Y por supuesto que quedan rodeados por el parque natural y de esta manera incluidos en ese parque natural, con la excepción de sus suelos agrícolas, de todo lo que se quiera. Esto permitiría cerrar el parque en una gran línea de cohesión y de unidad al pie de este foso geológico, histórico y económico que forma esta carretera hasta Alcora. Castellón no tiene en Peñagolosa sino un parque mínimo que nos asombró realmente de 1000 hectáreas. La cumbre más alta del Reino de Valencia prácticamente no tiene más que un parque mínimo. En Benifasá también teníamos un parque natural también muy pequeño, de 4.900 hectáreas, cuando su LIC es de 40 y tantas mil. Pero tienen unos LIC, como digo, muy poderosos, tanto Benifasá como Peñagolosa. Y lo mismo pasa en el Alto Maestrazgo. Y nos asombra que tienen unos LIC poderosísimos,
pero que están aislados. Es realmente increíble, porque un LIC que alcanza casi las 50.000 hectáreas, que está al lado de otro que tiene 43.000 y que han sido incapaces de ligarse. ¿Por qué? Porque hay una serie de infraestructuras que pasan, de municipios, hay una serie de conexiones que efectivamente probablemente este punto no tenga el mismo valor natural que estos otros, pero precisamente por eso, por estar más amenazado, por ser una ruptura, es por lo que debe ser incluido en el LIC, precisamente casi con más protección que los LIC, porque probablemente aquí no vaya a haber grandes agresiones. Bueno, realmente sí que las puede haber, sobre todo en forma de parques eólicos, como las ha habido, pero en cierta manera nadie va a hacer daño a Peñagolosa, mientras que sí que puede hacer daño a estos puntos de paso. Lo mismo nos pasa en la zona de Vistabella. La separación del LIC del Maestrazgo con el LIC de Peñagolosa es asombrosa y es facilísimo llegar a enlazarlos. Entonces es necesario unir esos tres LIC. Y luego tendríamos lo que hemos dicho antes, la necesidad de unir con Garcerán y Esparraguera. Y de Esparraguera también lo vamos a ver, intentar enlazar con Peñagolosa rodeando a Zaneta por el sur. Y luego tenemos un tema muy interesante que es la cuenca de Morella, que hemos dudado mucho. Es preciso unir con el LIC de la zona del río Bergantes, por supuesto. Pero, ¿qué hacemos con la gran cuenca de Morella, donde hay mezcla de vegetación, de antiguos encinares, con bancales, realmente en un paisaje excepcional? Pues yo creo perfectamente que toda la zona de Morella puede ser incluida en el parque natural, atendiendo a la conservación de sus espacios agrícolas, a la mejora de sus espacios agrícolas y ganaderos. Pero, así como estos LIC incorporaron núcleos, creo que Morella, sin ninguna duda, debe pertenecer al parque natural. Por tanto, este parque natural del Maestrazgo, en esta propuesta, esta fue una primera propuesta que hicimos hace 2 años, tendría un frente, fijaros que estamos llegando hasta Millares, tendría un frente de 90 kilómetros y una profundidad que iría desde 40 a 20 kilómetros en los puntos más esbeltos. Tendría, por supuesto, en su interior zonas no protegidas en el entorno de los núcleos, por ejemplo, en el entorno de Morella, en el entorno de Albocácer, en el entorno de Arzaneta, en el entorno, si queremos, de Catí, de Tirig, es decir, todo lo que queramos. Podemos crear todos los vacíos que queramos, pero lo importante es crear una gran unidad, la gran presencia de un parque. Fijaros que este parque, que tendría una media, como decimos, de 90 por 30 kilómetros, aproximadamente tendría 250.000 hectáreas. Fijaros que es ya, por su dimensión, uno de los grandes parques naturales españoles. Iría desde el río Cenia al río Mijares o Millares y desde la frontera con Teruel hasta la carretera de San Mateo, Cuevas de Vinromá, Camanes. Y aquí surgía ya una duda. ¿Debíamos limitar el parque natural a su de Arzaneta, dejar fuera de ella Lucena y bajar hacia el Millares o bien al pantano de Arenoso, o bien descender a un punto medio? ¿O debíamos realmente atrevernos a descender con él por todas las laderas hacia la zona de Alcora y llegar al embalse de Sichar? Es decir, incorporar ya todas estas laderas o quedarnos en una cota intermedia. Como veis, la decisión es prácticamente una anécdota respecto al tamaño del parque y donde sí queda claro este límite, en la zona de Cher, Catí, San Mateo. El límite este lo tenemos muy claro, solo falta decidir este otro límite. Aquí llegaríamos hasta el Millares y hemos optado por separarnos del Alto Millares, de Alto Palancia y de la zona de Espadán, que trataremos en la segunda lección. Pero fijaros que estamos ya hablando de una dimensión de 250.000 hectáreas. Con este parque natural, la palabra, fijaros que en muchas otras lecciones hemos dicho que el LIC no nos convence porque la gente no sabe qué es un LIC, tampoco sabe qué es un CEC ni una cepa. En cambio, la palabra parque natural, todo el mundo sabe que está refiriendo a un gran valor natural. Y por supuesto, parque nacional, ya son palabras mayores. Pero es curioso por qué los políticos, los ayuntamientos no se atreven a la declaración de parque natural cuando su protección casi idéntica a la del LIC. Es decir, tienen el espacio protegido, pero no quieren sacar las ventajas de esa protección. Y las ventajas son enormes desde el punto de vista turístico, del prestigio de una región. Y tener un parque natural como el del Maestrazgo,
Todo el mundo conocería este gran parque natural de Castellón. Ya es muy conocido el Maestrazgo, tiene un gran enorme prestigio. Pero si además fuera un parque natural de este tamaño, de esta dimensión, sin duda Castellón sería mucho más conocido, mucho más valorado. Este parque natural habría protegido sus paisajes, habría protegido sus pueblos tan valiosos, habría protegido sus cultivos. Supondría reconocer el enorme valor de este territorio. Supondría poder repoblar sus corredores, sus comarcas, lograr un ámbito para la recuperación total de la cabra montesa, del corzo, incluso del muflón, incluso del ciervo en un futuro, para la expansión de sus robledales y quejigales, tan cerca ya del mar, de sus carrascales, para aumentar la pluviometría en toda la región, y sería sin duda la base para su expansión luego hacia el sur, hacia Espadán y hacia Valencia y el mar, y por supuesto hacia expansión para influir en todas las sierras costeras de Castellón. Fijaros que además de este parque natural tenemos un enorme valor patrimonial, arquitectónico por la arquitectura popular de sus pueblos, de las grandes pinturas del arte levantino, y podría ser una suma de parque natural y parque cultural importantísimo. Y es una suerte contar con las posibilidades de unión de todos estos LIC, porque en otras regiones existen grandes núcleos habitados, grandes infraestructuras. Aquí por suerte no. Por suerte ninguna gran infraestructura corta la posible unidad de todas estas áreas naturales. Y alguien nos pregunta, ¿de qué sirve la declaración de parque natural si ya está protegido por el LIC? Efectivamente, la declaración no va a hacer que se regeneren los encinares ni que se regeneren los quejigales, pero sin duda va a evitar nuevos destrozos, va a evitar pistas, va a evitar nuevas carreteras, va a evitar parques eólicos, va a evitar líneas eléctricas, líneas telefónicas. Va a exigir más cuidado en las licencias de construcción y poco a poco va a crear un ámbito donde la carencia de nuevas agresiones hará que se vaya recuperando sin duda la naturaleza. Como he dicho antes, que las cabras hispánicas, los corzos, se atrevan a ir de Beceite a Peñagolosa, de ahí a bajar al río Millares, y si les da paso pasar a Pina, a Espadán, a Jabalambre, a Calderona. Y sobre todo va a crear un ambiente de respeto, de prestigio. Va a aumentar el conocimiento de Castellón, va a aumentar su interés, atraerá el turismo. Y si ese parque natural, como digo, está ligado también a la idea de un parque cultural con la protección de la arquitectura popular, la regulación de las nuevas construcciones y además con el tesoro de la pintura, del arte levantino, tendríamos un enorme tesoro preservado, un tesoro vital, un motor sin ninguna duda de la economía de Castellón. Aquí os muestro ya lo que habíamos dicho antes. Fijaros que en el fondo la labor es muy sencilla porque tenemos unos LIC muy grandes. En otros territorios recordáis cómo teníamos que crear nuevas áreas de protección en zonas totalmente desprotegidas. Aquí no es el caso. Aquí tenemos unos LIC enormes. Entonces, fijaros, a norte y sur de Cher bastaría ampliar el LIC Benifassà para ir descendiendo en torno a Catí. Los dos LIC de Benifassà y de Maestrazgo se podrían perfectamente unir en esta zona de divisoria de los puertos. Enlazaríamos en torno a Tiriz con la sierra de Engarcerán, ¿no? Sería el segundo paso importante. Esto realmente está más cercano, la área de Albocácer es más grande, sería el siguiente paso, enlazar con la sierra de Engarcerán. A su vez, el LIC debe ampliarse enlazando en Villaldecanes y Albocácer rodeando Albocácer y enlazando con Esparravera. Es un descenso muy fácil y muy sencillo, la ampliación del LIC del Alto Maestrazgo en torno a Catí. Y a su vez el LIC de Engarcerán enlaza con Esparreguera en varios puntos, rodeando Albocácer, rodeando otros vacíos agrícolas. Es muy importante también que estos ambos LIC unidos avanzasen sin miedo hacia Borriel, hacia la Sierra de las Conteses, creando este espolón y a la vez apoyando esta alineación, esta sierra, que es la más avanzada del Maestrazgo, podríamos decir, hacia el mar. El límite sería Valdealba y Villafamés, la Sierra de las Conteses y Borriol.
Fijaros que estamos avanzando ya muy cerca de la capital. A su vez, enlazaríamos alrededor de Arzaneta, desde Esparraguera, en todo este territorio, en Benassal, incorporando Benassal al parque. Aquí quizá está dibujado excesivamente amplio, realmente los pasos son más sencillos, son más pequeños, para enlazar con la zona de Peñagolosa, en la zona de Vistabella, del Maestrazgo. Y por Useres, por la zona de Useres, llegaríamos hasta Alcora. Esto es una gran ampliación. Como hemos dicho, la duda en los anteriores dibujos era si el límite de este parque natural tendría que venir por Lucena, por Zucaina, como dijimos en Teruel. Recordáis que en Teruel, al ampliar Gúdar, la duda era si crear el parque natural del Mijares o ampliar Gúdar hasta la carretera nacional 232, que es un maravilloso mirador sobre el valle del Millares. Aquí la duda fue también la misma. Limitábamos el parque a Lucena, Zucaina, la nacional 232, y acabábamos en el pantano de Arenoso, o nos atrevemos a avanzar más el parque, rodeando por el sur de Arzaneta, por Useres, llegando hasta Alcora y llegando ya hasta el embalse de Sichar. Aquí la propuesta, como veis, es atrevernos a realizar ya la protección completa del espacio natural. Con lo cual incorporamos Lucena, Zucaina, los valles de Villahermosa y Argelita. Y por último, decir que incorporamos la zona de Morella, Zorita y Olocau al parque. Es la zona 8. Y como veis, estos números van indicando los pasos que estamos proponiendo. Los LICAM unidos y ampliados sí tienen sentido como parque natural. Y en medio pueden quedar sin formar parte del parque todas las áreas urbanas y agrícolas que deseemos y con el tamaño que deseemos. Toda la zona de Arzaneta, de Useres, de Albocácer, los límites de Alcora. Como veis, es perfectamente compatible, incluso en Morella, la protección y el mantenimiento de toda la actividad agrícola e industrial. Esta sería una sección del parque con el riesgo de desertización que tenemos de todas las áreas en torno al Mediterráneo, como sucede en toda la cuenca del Mediterráneo. España es privilegiada, y sobre todo Castellón, porque disponemos, ya en Teruel, de la Sierra de Gúdar, con una pluviometría de 800-900 milímetros en Gúdar, que sigue en Peñagolosa con una pluviometría de 700-800 milímetros, algo maravilloso al lado del Mediterráneo. La reforestación de las sierras, la protección de sus bosques, el dejar que ellas mismas se vayan regenerando al carecer de nuevas agresiones, nos permitirá resistir la sequedad que viene del mar. Intentar mantener la pluviometría de 600-700 milímetros que llega hasta la Sierra de Esparraguera, que va descendiendo ya a 500 en Engarcerán y hasta 400-500 la zona ya de la costa de las atalayas de Alcalá, de Irta. Y fijaros el descenso brutal que se va produciendo en la pluviometría. La intención del parque natural, que tendría estos 30 kilómetros en su punto máximo, es con esa repoblación, conservación y por supuesto repoblación en todos los puntos. Es cierto que hay muchas sierras que no pueden repoblarse por su raíz rocosa, pero quedan muchos cultivos abandonados que han demostrado tener un gran éxito en la repoblación con coscojares, con encinares, incluso con quejigales. Y donde había cultivos empieza a haber bosques que, estando al pie de las sierras, acaban expandiéndose hacia las sierras y por supuesto aumentando la pluviometría. Eso es algo que se ha discutido mucho y que está comprobadísimo, que las repoblaciones forestales, sobre todo de bosques autóctonos, aumentan la pluviometría o mantienen la pluviometría y la aumentan la pluviometría de las sierras. Aquí, como veis, la intención sería lograr mantener la pluviometría de 600 milímetros en todo el parque natural y alcanzar los 800 en Peñagolosa. Como veis, Castellón es privilegiado porque más de la mitad de su territorio formaría parte de esta gran reserva natural. Y aquí, como veis, volvemos ya acabando a lo que eran los LIG que teníamos, donde toda esta zona, como veis, quedaba muy en blanco, toda esta zona quedaba ya muy protegida, y nuestra propuesta de que todo se una y capture esta alineación de la Sierra de Engarcerán hasta Alcora y hasta el Millares, que sería
aparentemente el límite de este parque natural. Aquí tenéis todo lo que hemos comentado, las ampliaciones del dique de Benifassà, del dique del Alto Maestrazgo, hasta Albocácer y Arzaneta, la unión entre dique a la Sierra de Engarcerán y Esparraguera, y la decisión de ampliar hasta Lucena y luego descender hasta Alcora, hasta llegando al dique del Millares. Este sería el límite clarísimo del gran parque natural del Maestrazgo, que se puede llamar también Maestrazgo Benifassà o Maestrazgo Peñagolosa. Eso no es importante. También podría llamarse de las montañas de Castellón. Aquí hay un tema muy interesante, lo veremos ya aquí, que es, como veis, este es el gran parque natural que proponemos, de Maestrazgo Benifassà, Maestrazgo Millares, de 250.000 hectáreas. Un gran parque natural, donde dentro podemos tener las zonas que queramos agrícolas excluidas del parque, o incluidas, como veamos. Aquí existe la gran duda de si este parque natural tendría que haber estado unido, como hicimos, ¿recordáis?, de Gúdar, Jabalambre, en Teruel, o si debe quedar separado del Parque Natural del Palacio. De momento hemos decidido separarlos, creemos que la problemática es un tanto distinta, pero perfectamente podrían ser un gran parque natural que estuviera unido. Y luego hablaremos en la siguiente lección de esta zona y de los parques naturales de la costa de Castellón. Muchas gracias.